Muchas gracias y es un placer regresar a verlos esta mañana. Espero que hayan tenido un buen descanso de noche y un buen desayuno. Nada más no se me duerman, por favor, si comieron bastante bien. Esperando a que se monte aquí la presentación. Contrario un poco a lo que se habló ayer sobre la recría, el día de ahora va a estar un poquito como un paseo sobre lo que tenemos que cuidar, no solo en recría, sino también en engorde, para conducir la recría o, en este caso, también el engorde en forma exitosa. Así es que vamos a de cierta manera, tomar un tour de feedlots que hemos visto a lo largo de mi carrera, que les den ejemplos buenos y ejemplos malos de lo que existe en el aspecto de manejo. En fin, entonces la idea es darles una impresión de una revisión de un survey que existió en Estados Unidos hace 4 años, donde el USDA ha evaluado aspectos prácticos que se llevan a cabo en feedlots en Estados Unidos y tomándolo como una partida de donde se puede mejorar el aspecto de manejo diario en la recría y en el engorde. El aspecto de eficiencia ha estado en las palabras de todos nosotros ahora en forma reciente de lo que hablemos, ya sea eficiencia para evitar contaminación, eficiencia de ganancias, eficiencias para mejorar genética, etcétera, etcétera. Así es que la mayoría de nosotros nos consideramos ser expertos y tal vez algunos de nosotros consideramos saber cómo mejorarla. Sin embargo, nos enfocamos en lo que parecen ser grandes cosas que ayudan a la eficiencia, hablando en Estados Unidos, por ejemplo, de los anabólicos. En Estados Unidos, muchos de nuestros feedlots se preocupan tanto de los aditivos que puedan usar, o implantes nuevos, o beta agonistas, etcétera, etcétera, que se puedan usar para mejorar la eficiencia. Y a veces se preocupan mucho si se debe usar minerales orgánicos o no, cantidad y fuentes de proteína, cantidad y fuentes de energía. Y estamos en algunas ocasiones perdiendo el detalle donde existe la oportunidad de ganar eficiencia, y eso es lo que nos vamos a dedicar a ver ahora. Para mí la unidad de engorde es una interacción de un sistema bastante complejo, se logra y pierden eficiencias en cada sistema. Este es un diagrama que he generado yo para darnos una idea de la complejidad del sistema. Obviamente ustedes lo pueden tomar y encontrar que tal vez fallé en introducir un concepto que tal vez no esté ahí. No voy a tratar de darles, creo que pueden leer lo que está, perdón, no lo pueden leer porque están en inglés. Entonces esto es sanidad, esto es espacio de comedero y bebedero, espacio para echadero, manejo de ganado, manejo de la bosta, perdón, compra y almacenamiento y oferta de alimento. Obviamente la búsqueda ya sea de la buena hacienda o el buen alimento, y obviamente lo que es la concepción de tomar datos y manejarlos como información. Eso para mí constituye un sistema de feedlot, y cada uno de nosotros tenemos que hacer un 100% de lo mejor que podemos hacer en cada uno de estos aspectos. Lo que vamos a hablar el día de ahora es un poco en sanidad, un poco en manejo de datos o toma de datos y uso de tecnología, y además también cómo manejar y procurar mantener la eficiencia en lo que es compra y oferta de alimento. Esta presentación es más bien una revisión de las actitudes del feedlotero en Estados Unidos, aunado a ciertos datos de investigación. Los datos vienen de el USDA NAMS de 2011 y por cierto, si cualquiera de ustedes quiere verlo, pueden entrar, nada más pongan en Google USDA NAMS NAHMS y pongan BEEF y los lleva a la página donde está el estudio completo. Son estudios bastante íntegros que entregan mucha información a quien quiera verla.
También tengo datos de la base de datos de cierres de Purina, Animal Nutrition e investigaciones que hemos llevado a cabo en nuestro engorde en la universidad. Una pregunta antes de continuar, porque considero que tanto en Argentina como en Estados Unidos el productor se preocupa mucho de los gastos fijos. Hace mucho tiempo un economista me dijo a mí, los gastos fijos son de los más baratos en cualquier sistema de producción que puedan ustedes pensar. Entonces me puse a pensar un poco sobre esto y lo hemos corroborado muchas veces. A lo que voy es, por ejemplo, si la playa de alimentos está ahora manejada sobre tierra, no hay concreto, ¿cuánto me costará ponerle concreto y cuál es la amortización, a cuántos años que puedo yo llevar, cuánto me va a costar realmente día con día el tratar de proteger mis alimentos no tanto de la intemperie, porque todavía continúa cayendo la precipitación, pero sí de la contaminación con tierra, y más que la contaminación, pónganse a pensar un poco que si cae un poco de agua y se perdió un poco de grano, empieza entonces a correr una máquina sobre el grano e incorpora el grano a la tierra y ahora tienen una pérdida. Parece que no se va a perder, pero ya se ha perdido, porque nadie va a ir a sacar el grano del barro o el grano de ya la tierra seca una vez que se ha ido la humedad sobre de la misma. Así es que les ofrezco una tasa de comparación aquí, diciéndoles que, por ejemplo, tenemos una inversión de $50,000 para poner lo que ustedes quieran. Sería un galpón o sería una estructura que proteja el grano o proteja el forraje de ustedes. En Estados Unidos la devaluamos a 20 años. Ahora, eso tendríamos que hacer un cálculo, tal vez lo corregimos al momento de terminar este cálculo para lo que sería la depreciación en Argentina. El lote es capacidad de 3,000 animales, dividimos simplemente 50,000 entre 20, nos da una amortización anual de 2,500, dividido entre 3,000 animales nos da un costo anual de 83 centavos por año por animal. Si a ustedes se les hace caro eso, entonces ya me callo y me voy a sentar y se acabó todo. No es tan caro, señores. Calcúlenlo de la otra manera. Si estamos aventando maíz contra el barro día con día y la pérdida es del 5, del 7, del 9%, del 11%, es muy sencillo llegar aproximadamente, lo he hecho con este mismo cálculo en Estados Unidos hace 3 semanas y salió en $5 por espacio de animal por año, 5 contra 80 centavos. La inversión, lo que sucede es la inversión inicial es escribir un cheque o varios al constructor que se va o a la compra del concreto, lo que fuera, mientras que no escribimos cheques por la pérdida que se está haciendo día con día y no la estamos viendo. Y nos convencemos que van a ser solamente un 3%. El 3% parece ser el refugio de todos nosotros. Cuando hemos estado en un engorde hace 2 días, Pablo, que nos han dicho que ese valor a lo largo de la ración completa, ya terminada, es un 9%. 9 es muy real. Y ustedes calculen aún los valores que les hemos dado, con el uso anual de alimento, multiplíquenlo por 9, multiplíquenlo por el costo de esa ración y les garantizo que va a salir más de 80 centavos. Ahora, si me dicen, no, es que tengo que amortizarlo en 4 años en Argentina, entonces multipliquen 0.8 por 5 y se acabó. Son $4. No es tan difícil. Entonces, esto es de donde viene que tenemos que cambiar la mentalidad de que estamos trabajando con un insumo que se puede perder día con día. El concreto no se va. Cuando van a visitar algunos de los tours de las gentes que nos han visitado en Estados Unidos, los llevamos a ciertas explotaciones donde encuentran planchas de cemento que empezaron, vamos a decir, de 20 metros por 15 metros. Y eventualmente les empiezan a añadir islas nuevas alrededor y estamos hablando eventualmente de una estructura de 100 metros con tal vez 200 metros, bastante grande, pero no se construyó en un día. Así es que hay que también planear que no tiene que construirse todo en un día y hay que planearlo a futuro. Bien, empecemos entonces con algo muy importante. Aclárenme
pero en Estados Unidos no es necesidad de tener una caravana en cada animal. No, si es en Argentina, entonces esto no es tan importante, nada más quiero que vean en Estados Unidos cómo se maneja esto y cómo repercute eso en el manejo del animal. Esos son datos de la NAMS indicando que, perdón, los animales que llegan con caravana están marcados en la cifra azul. Estos son la capacidad de animales en el feedlot, así es que concentremos, por ejemplo, en esta barra del medio, con feedlots de 1,000 a 8,000 cabezas, aproximadamente solamente el 30% de novillos o de la hacienda que llega con caravanas de identificación. Aproximadamente el 20% se les corta la caravana al llegar. Escuchen lo que he dicho, se les cortó la caravana al llegar. Como no hay necesidad de mantener la identificación en forma regulatoria en Estados Unidos, se las cortamos. Ya nos enteramos quién lo vendió, entonces vamos a castigar eso a futuro si la hacienda llegó enferma o algo más. Pero ya que eso se analizó, se les corta la caravana. Algunas veces se les repone una nueva caravana que viene siendo en color verde a una tasa del 45%, dando un neto de 57% de los animales, suponiendo que eso sea lineal. 57% de los animales en un corral en Estados Unidos se pueden identificar. No tengo que recordarles que para poder manejar estos animales necesitamos tener una caravana en cada uno, que sepamos qué le ha sucedido a cada uno de ellos como contribución a todo el lote total y los costos que se han hecho. Así es que la posibilidad de saber quién se murió en Estados Unidos es el 50%. Se murió el animal negro del corral 3, pero había otros 150 negros en el corral 3. ¿De qué nos sirve de eso? En promedio 50, en el mejor de los casos el 75%. Como le digo a mis chicos cuando hacemos un examen en clase, ¿qué le ven de malo a esta fotografía? No tienen caravanas, ¿verdad? Ese es un problema. Esta persona que maneja este corral, estuvimos ahí hace tres semanas, hace muy buen manejo, vamos a ver otras fotografías del mismo. Hablando de lo mismo, por ejemplo, no hay desperdicio de comedero afuera casi. Esto vendría siendo de lo que ellos avientan porque son overos y les gusta jugar con su alimento, ¿verdad? En algunas unidades de alimentación el animal se pudo haber muerto antes del procesamiento. Estos son datos de procesamiento a menos de 24 horas, de 25 a 72, arriba de 72. Alguna vez, nunca y de manera secundaria. A lo que me refiero es al procesamiento inicial. Concentremos un poco en la barra azul, que significa feedlots de 1 a 500, o en la barra verde de 1,000 a 8,000. Aproximadamente, interesante como lo es, si vemos este valor aquí, lo llevamos hacia este eje y nos está dando que el 2% de los feedlots en Estados Unidos de 1,000 a 8,000 cabezas no procesan no procesan nunca. Y se pone uno a pensar si estamos haciendo algún riesgo. La pregunta que se nos ha dado en este viaje es: ¿procesamos antes de las 24 o entre las 25 y las 72? La mayoría de los veterinarios con los que trabajo nos dice que se debe de procesar aproximadamente en este rango de tiempo. Obviamente que eso responde a muchas de las responsabilidades que tenga el feedlot y otros trabajos que se tengan que llevar a cabo, así es que esto es una buena pauta a usar entre las 25 y las 72 horas. Yo diría, si la hacienda viene de muy lejos, dejarles cuando menos 36 horas a que descansen, con un buen heno, en el caso de nosotros, y en el caso de ustedes, si está muy frío, si está barroso, una buena cama. Acuérdense que la inversión es por ese animal que entra, lo hablamos ayer sobre el costo tan alto de la inversión del ternero recién llegado. Si intentamos utilizar datos de mortandad en Estados Unidos por tamaño de feedlot, una vez más de 1,000 a 8,000 cabezas, el 1.4% de los animales causa mortandad en Estados Unidos. A un costo inicial ahora en Estados Unidos de $1,000 son aproximadamente $14 por cada 100 que se mueren
en Estados Unidos. Aquí lo hemos calculado aproximadamente, y no lo veo muy bien porque está un poco todo medio complicado arriba, perdón, acá abajo. Viene siendo un cálculo para Argentina de aproximadamente $7 por cabeza si utilizamos ese 1.4 aplicado a los precios en Argentina. Lo que sigue a mano derecha es la necropsia sobre ganado muerto. En el feedlot de la universidad, cualquier animal que se muera se procesa en necropsia. Para nosotros eso no es fácil porque no sale el veterinario a ver la mortandad, sino la tenemos que cargar en una camioneta y llevarla al laboratorio de diagnóstico de la universidad, así es que no es sencillo. La mayoría no la mayoría, un 42% de los feedlots entre 1,000 y 8,000 cabezas no conducen ninguna necropsia, 12% si son más de 8,000 cabezas. Pónganse a ver un poco qué significa no hacerlo. Generalmente no se hace por la misma razón que no invertimos en las playas de alimento de concreto, porque cuesta algo, ¿verdad? En Estados Unidos a mí me cuesta $100 por cada necropsia y yo no me preocupo de lo que cueste porque aprendo mucho de los resultados que me regresan. Aquí es la misma situación, piensan una que ya saben de qué se murió o no quieren gastar el dinero. Algunos de los feedlots, el 77%, ninguno de los feedlots hace necropsia. Algunas veces se hace necropsia en 77% de los feedlots sobre 8,000 o 56% de los feedlots abajo de 8,000. Y todos combinados, los que lo hacen todo el tiempo, aproximadamente el 11% o el 3%. Vean la necropsia como una oportunidad de aprender del animal que se murió. Muchas veces ustedes van a reconocer este comentario. Llega una tropa, se enferma y están peleando con la enfermedad 2, 3 semanas, no se ha muerto nadie y de repente se muere uno, hacen necropsia y corrigen el tratamiento eventualmente. Así es que ese animal que se ha muerto sacrificó en cierto modo por todo el resto para que ustedes puedan mejorar el tratamiento que se había iniciado pensando que era otra cosa y terminando haciendo un mejor tratamiento. Así es que para mí la necropsia es bastante interesante, importante. En Estados Unidos, con los datos de Purina, hemos encontrado que hay una diferencia importante en la tasa de mortandad entre los feedlots que son buenos y los feedlots que son promedio, de 1.2% en promedio con 0.84% en los feedlots que son buenos. Esto es bastante significativo y ahorra, si traducimos esto a Argentina, aproximadamente $2 por cabeza. ¿Qué productos se usan en procesamiento y qué información se utiliza a mano derecha para corregir el tipo de antibiótico, el tipo de vacuna que se va a utilizar? Obviamente tenemos vacunas contra respiratorios, clostridios, antibióticos inyectables, implantes y desparasitantes. Empezando por la mayoría de los feedlots utilizan vacunas contra problemas virales que causan problemas respiratorios, como el 70 al 80% utilizan productos anticlostridiales. El uso de antibióticos como metafilaxis ha sido algo nuevo y aproximadamente entre el 40 y el 70% de los feedlots los utilizan. Obviamente la tasa de utilización de implantes basa un poco en el manejo nutricional de los animales. Existe ahora una nueva idea de demorar la aplicación del primer implante hasta los 28 y a veces hasta los 56 días. Pero esos son los programas de manejo que se ven en Estados Unidos. La importante para mí es preguntarnos si usamos información de la hacienda que viene, de dónde viene, cuánto tiempo se lleva en traslado, qué tan enferma viene, de qué tipo de productor viene, para corregir la opción de antibiótico que se esté usando, y la mayoría de los feedlots no utiliza esa información. Aproximadamente 60% de ellos o 50 y tantos % de ellos continúa usando el mismo antibiótico como metafilaxis, la misma vacuna a las mismas horas de llegada, etcétera, etcétera, sin corregir eso, aunque algunas veces tienen información
para hacerlo. Otra de las cosas que nosotros hacemos en la universidad es adaptar el manejo de llegada al tipo de tropa que llega. Yo sé que en feedlots de 50,000 eso no sea posible a veces, pero de feedlots hasta de 10, 15,000 que a veces es bastante posible hacer eso. En resumen, el 5% de las unidades de engorde de 1,000 a 8,000 cabezas no están vacunadas contra enfermedad respiratoria. El 6% de unidades de engorde de entre 1,000 y 8,000 cabezas no están desparasitadas y solamente en 1/3 de unidades de engorde las cabezas reciben un procedimiento antibiótico que se modifique para las nuevas llegadas según el peso, según varios otros de esas características. Una vez que llega el ganado, ¿cuántas veces se observa o no se observa? A los 15 días se hizo la encuesta, obviamente a los 15 días de llegada, para feedlots de más de 8,000, por ejemplo, que se observen más de una vez al día, aproximadamente el 45%, 2 veces al día o más, aproximadamente el 30 y tantos por ciento, y mayor de 2 veces solamente el 20%. Una vez más, el costo de la hacienda ahora en Estados Unidos de llegada vienen siendo de entre $1,000 y $5,000, perdón, $1,000 y $1,500 por cabeza. Ustedes me dicen si no van a ir a cuidar los $1,000, los $1,500 si estuvieran en una calle y estuvieran observando si nadie viene y les quita los $1,500. Es tener el cuidado de la inversión que han puesto para que continúe ganando y dándoles la rentabilidad. Este es un aspecto aéreo del feedlot de la universidad. Esto ya va a desaparecer, nos están moviendo a otro local, pero lo interesante de esto es que teníamos hacienda que se recibía muy ligera y muy enferma, y se recibía en 4 corrales internos que estaban aquí, como los pueden ver, 1, 2, 3, 4, o salían a campos un poco más retirados de la oficina. La oficina está aquí. La relación de longitud entre el corral este de aquí y estos corrales de acá son 170 metros. La razón por la que pongo esto, pueden ustedes traducirlo a su feedlot que ustedes tengan, pueden ser de 3,000 cabezas, pueden ser de 50,000 cabezas. Calculen la distancia entre el corral más retirado y la oficina, y ustedes me dicen cuántas veces van a ir a observar la hacienda que está en este corral contra la hacienda que está en este corral. Entonces la lógica dice, como somos humanos, tendemos a ser un poquito más, digamos, un poco vagos, digamos, cuando menos yo soy. Entonces no me gustaría caminar, especialmente cuando esto está todo lleno de nieve y no puedo cortar de esto. Tengo que subir por este lado y bajar por acá para ver qué animal está enfermo. Lo que sí acabamos haciendo es compramos a los chicos un rifle para poder inyectar a los animales que estaban acá afuera. Porque entre tratar de agarrarlos y llevarlos a la manga de manejo que está en este corral, se llevaría mucho y muchas veces no se podía hacer. Entonces salían en un tractor donde se da el alimento y se llevaban un rifle, y entonces si estaba enfermo el animal se le hacía el tratamiento allá afuera. Eso es un incentivo porque como son chicos querían usar el rifle, ¿verdad? Así es que ayudó bastante. Sí. Entonces lo que he hecho es modificar, no sé si recuerdan, había unas categorías de estrés que se hicieron hace muchos años, eran muy simples, las he complicado un poco tomando en cuenta 2 cosas, la tasa de riesgo del animal, terneros, potro me imagino que quiere decir, por eso está traducido por ustedes, así es que no sé qué quiere decir potro. Potro para mí es un animal, es un caballo, pero en fin. Eso no es feedlot de caballos, es feedlot de novillos. Ese tiene que ser un novillo pesado, un añojo, como se dice en Estados Unidos. Origen combinado quiere decir que vienen, por ejemplo, de feria, ¿sí? El diseño es el diseño de feedlot abierto, quiere decir que es una expansión muy grande, tal vez aproximadamente 25 metros cuadrados por animal, confinado entre
10 o 15 metros cuadrados por animal, distancia de la oficina o de donde esté el centro donde se conglomera la gente, no tanto los animales, es lejos, temporada de temporal sería húmedo, el riesgo es altísimo, se le da la mayor prioridad. A esa es la hacienda que se va a ver 1, 2, 3 veces al día para reconocer que no esté sucediendo algo. Sí es difícil porque está húmedo, está frío y está muy lejos para nosotros humanos, pero hay que salir a cuidar de esa inversión y eso es lo que estamos dando como el cuadro inicial. El siguiente son terneros que son de origen único o me imagino que este debe ser también los añojos que vienen combinados. Se le dice prioridad de observación primera. Esta es alta y esta es primera y así se continúa a observaciones de segundo y obviamente cuando nos acercamos, si se están fijando ahora la distancia es más cerca o animales que están añojos también, distancia cerca es de prioridad ya más bien de segundo. Entonces intentando diseñar el programa de sanidad completo, obviamente se basa en captura de datos, evaluación y capacitación de la gente, definición del origen del animal y utilizando el cuadro como se hizo en las diapositivas anteriores, determinación de riesgo y después implementación. Para mí este círculo es continuo y es flexible y evaluando los datos en cada círculo, la información en cada círculo lleva a una implementación que a veces es un poco diferente. Pero en muchos feedlots acaban siendo 2 o 3 categorías de hacienda que se reciben, así es que es muy sencillo generar en esta implementación aproximadamente 3 opciones. En muchos de nuestros casos los feedlots compran hacienda que es pesada de un solo origen, entonces para ellos es muy sencillo tomar solamente un tipo de implementación para todo. Así es que en resumen viene los programas de sanidad y herramientas. El mercado de ganado individual puede mejorar, de ganado individual puede mejorar en un 100%. Se debe de mantener, si viene ya con caravana, se debe de mantener la que tenga. El mejor tiempo de procesamiento dentro de las primeras 48 horas. La posibilidad de aprender del ganado muerto se puede lograr una pérdida por muerte de menos del 1%, pero nos va a costar un poco más. Se puede mejorar la aplicación de la vacuna contra enfermedades respiratorias y la desparasitación. Hay una gran oportunidad de modificar los procesos que se están utilizando basado en la información que viene con la hacienda. También hay una gran oportunidad en aumentar las observaciones de los animales y de observar un sistema categórico para procesar y observar al ganado. Me imagino que estos cuadros van a estar para ustedes en la hoja de web para que puedan utilizar lo que requieran de esos cuadros. Algo interesante que no quiero dejar de hablar está aquí al lado derecho, donde se hizo la encuesta sobre qué tipo de entrenamiento tiene la gente en el manejo sanitario de los feedlots en Estados Unidos. Esto aquí me preocupa un poco. Feedlots de 1,000 a 8,000 cabezas, solamente el 50% de los feedlots tienen un protocolo escrito. Yo recuerdo muy bien con mis chicos en el feedlot que lo tenemos que escribir y lo tienen que llevar a cabo. Un tanto porque la universidad tiene inspecciones de bienestar animal, pero más que nada porque es algo que quiero que toda la gente sepa que está trabajando en ese feedlot. Sí hay una oportunidad de mejorar el entrenamiento. Este número quiere decir cuántas gentes están entrenadas o se les ha dado una guía de tratamiento, aproximadamente del 85 al 98%. Pero si la mayor proporción o una gran proporción de esa es solamente hablada, no está escrita, entonces no le tengo mucha confianza de que cierta persona cuando llegue un sábado en la mañana que no hay nadie más, que opte él por la mejor opción para tratar a ese animal. Un poco sobre nutrición, las mejores unidades de engorde en Estados Unidos basado en los cierres financieros de Purina, concentran mejor la energía y dan alimentos. Se ofrece una mejor eficiencia de conversión en ofrecer un programa de alimentación un tanto limitado. Esa es la comparación entre la energía neta de ganancia entre los feedlots mejores contra los feedlots promedios de 1.33 contra 1.32, que no parece ser bastante,
pero refleja un interés en mejorar la eficiencia de conversión en los feedlots mejores. Aproximadamente 427 menos libras, o aproximadamente 200 kilos menos de consumo de alimento en los feedlots que son mejores contra aquellos promedio, y además 13 días menos de engorde en ese caso que se ha dado para los datos de Purina. Algo bastante interesante, porque sucede en todos lados, es qué actitudes tiene el feedlotero sobre el almacén de alimentos. Esto es almacén de minerales, de proteínas o cualquier aditivo. En azul viene lo que es protegido, en rojo no protegido, y en verde no se preocupen porque no consideraba a ese feedlot. Tomemos entonces los valores en rojo, que quiere decir que a lo largo de todos los tipos de engorde, los tamaños de engorde en Estados Unidos, del 7 al 12% no cubren los microingredientes de ningún tipo. Y ustedes pónganse a pensar dónde viene el costo más grande. Ahora, cambiando un poco a lo que son los insumos, maíz, esto en la gran mayoría sería burlanda, heno y silo, sin proteger el 63% del heno. Les vamos a enseñar qué sucede cuando cae la lluvia sobre ese heno en un momento. Silaje, el 33% no lo cubre, burlanda al 55% no las cubre, y el maíz el 11% no las cubre. Como les decía ayer, mal de muchos, consuelo de pocos, ¿verdad? Así es que si nos queremos identificar con feedlots en Estados Unidos, no estamos tan lejos, los cual también nos pone a pensar que hay manera de modificar y mejorar tanto en Argentina como en Estados Unidos. Ahora, vamos a demostrarles qué sucede cuando se humedece esto por acción lluvia en unos momentos. Algo que es de interés, estas encuestas se conducieron en feedlots que contribuyen. La zona central está dada por este verde, otra zona está dada por la color azul. Lo que quiero demostrarles es que la burlanda, por ejemplo, en la zona central, esto está descubierta 57% contra 58%, el heno el 66% contra el 58%. Si consideremos que la zona otra es más seca, estaría más o menos bien que la región que se caracteriza como otra aquí no utilice el almacén, pero sí la zona central lo debería usar por el exceso de lluvias que existen. En silaje el 39-40% contra el 26%, y la zona central 11% con almacén de maíz, no protege al maíz contra el 15% en otras zonas. Así es que hay, como dije ya, una oportunidad de mejorar en proteger nuestra inversión en el lado de alimento. Esto trata de indicarles que hay bastantes pájaros. Este es el feedlot viejo de la universidad. Esta es una foto muy vieja que tengo donde está almacenado un heno y ha caído bastante nieve ese invierno, entonces está un rebaño gigantesco de venados consumiendo el heno por arriba. Esto nos llevó a algunos problemas de tuberculosis en el noroeste del estado, en Minnesota. Quiero darles una entrada a una investigación que se completó ahora en junio en el establo, en el feedlot de la universidad. Aquí teníamos el almacén de la burlanda. Una vez más es la misma foto que vieron antes. El suplemento obviamente está almacenado ya sea en los silos estos o en tanques, porque utilizamos suplemento líquido. El ensilaje de forrajes, el silaje de forrajes se trae de otro lugar donde viene de una bolsa y se mantiene en esta playa de alimentos no más de 24 horas. O sea, se trae, se carga lo que se va a usar al día siguiente y se espera usar al día siguiente. Este cribado quiere decir que son ¿cómo se diría? Es
la cebada, pero no es cebada completa, sino es desecho de grano de cebada, es como la limpieza de los molinos de cebada. Ese está cubierto, lo voy a enseñar después, con una carpa. Para introducirlos a este tipo de gráficos, no se preocupen mucho. Concentrémonos en el gráfico que está en el color amarillo, la línea sólida o la línea quebrada, y también concentremos en el número que viene en la vertical del 0 al 10 o del 0 al menos 20. Lo que eso significa es que a lo largo de las mediciones que se hicieron, cada punto que se está viendo aquí, el 170, 175, 182, 189, fueron los días expresados en días consecutivos del año. Esto viene cayendo por ahí de junio a julio, y esos son los días que se midió la materia seca ofrecida y la materia fresca ofrecida. Entonces, en color amarillo está representado la oferta de la ración fresca. Entre más cerca quede del 0, es mejor. Así es que cada vez que vean la oferta cerca, estamos juzgando qué tan bueno fue el mixero en ofrecer lo que tenía que ofrecer. La parte que se quiebra, que viene siendo la línea esta que se alarga a varios de estos días, es la materia seca que ese mixero ofreció. Pero él no está encargado de ofrecer materia seca, está encargado de ofrecer materia fresca. La cantidad de materia seca que esa persona acaba ofreciendo depende del almacenamiento, no depende de él. Si él siempre, o ella, en este caso fue una ella, tiene mucho cuidado en seguir la receta, vamos a decir 50 kilos de burlanda, 100 kilos de esto, 300 de aquello, entonces este valor va a quedar muy pegado al 0. Si le falló algo, entonces los valores van a salirse del 0, como puede ver un poco aquí este día en el 187, el 0 está aquí y cayó a este lado, ofreciendo, este es el cribado de cebada en una variación de esa entrega. Recuerden que el cribado está cubierto con plástico, así es que es probable que se metió a una zona húmeda aproximadamente en el día 170, donde encontró una variación del 10% en la oferta del cribado basada en la materia seca que ofreció ella. El maíz laminado en seco, la variación en la entrega, una vez más, concéntrense en el valor verde, que viene muy pegado al 0. De hecho, casi no pueden ver la línea de 0 porque esta chica logró la carga del maíz a lo que pedía la receta. Los cambios que se pueden ver en materia seca están dados en el día 170, un poco en el 175 y un poco en el 182, pero más que nada en el 170 y en el 189. Esto revela el contenido de materia seca medido en cada uno de esos días, no fueron días continuos, fue lunes, miércoles y viernes de cada semana de 3 semanas. Y nos indica que ha sucedido en los días esto viene siendo el cribado en amarillo, en el cual debería de estar una relación de materia seca bastante constante, como fue el maíz, como lo pueden ver en el verde. Sin embargo, en el cribado se cayó hasta casi el 80% de materia seca, lo cual le previene a la chica a llevar a la oferta de materia seca que le pedíamos. Este es el almacén como ya se había dicho, del suplemento seco. Ahora veamos la variación de ese mismo suplemento. Esto está dado en fracciones de porcentaje. Eso quiere decir que el 1% no ha variado ni siquiera a un 1%. Así es que ella hizo una buena labor y el almacén hizo una buena labor de mantener la materia seca en ese suplemento. ¿Me explico? Este es nuestro almacén de maíz. Por cierto, si quieren ver que este tipo de huellas son del mapache, que viene a consumir maíz y a veces hasta venado. También el pavo silvestre que entra también a comer. Así es que nosotros somos amantes de la caridad a la vida silvestre.
Esta es la cubierta del cribado de cebada. Esto les da la precipitación en pulgadas. No se preocupen tanto si es en pulgadas o no. Quiero que recuerden el día 173, el día 180 y el día 187, porque ahora lo van a ver cómo afecta el producto húmedo que se va a utilizar en la oferta. Una vez más, la chica hace una buena labor de oferta a base fresca, pero sin embargo habíamos dicho el día 173 y obviamente el 187 y el 189 causan una variación en materia seca de no quedar en lo que se esperaba en la dieta completa, que debería de estar cerca del 0, porque la burlanda se les mojó y entregaron a un 15% más de la materia seca que se debería de ofrecer. O sea, en vez de ofrecer, vamos a decir, 100 kilogramos de burlanda, ofrecieron 115 kilogramos de burlanda en base seca. Ahora ustedes me dicen qué sucede con la energía de la ración ese día. El siguiente es el silaje que se acarrea, como decía al principio, y se pone a esperar un día. Al día siguiente se levanta con la pala. Una vez ella hace una buena labor de ofrecer la dieta basado en los números frescos, pero porque dejamos que cayera la lluvia en esos días al silaje, la variación sube hasta casi un 40, un 50% en la oferta de materia seca. Así es que ofrecimos más burlanda y menos silaje, dando un cambio bastante fuerte en materia seca, cuando menos esos 3 días. Al día siguiente se corrige todo, o más o menos se corrige, como pueden ver, regresan a una variación más común entre el 10 y el 20%, lo cual el animal lo va a resentir. Estos son los contenidos de materia seca informándoles lo que sucede, y este es donde se almacena la burlanda. Este es donde se tiene mantenido por 24 horas el silaje. En resumen, la precisión de carga que se brindó estuvo dentro del objetivo general, menos del 1%. En materia seca o materia productos que son secos en sí, la variación llegó a un 9%, productos que vienen ya húmedos, la variación llegó a un 47%, que es bastante. Esas son estimaciones de reducción o de pérdida de estos productos. Quiero que se concentren en ¿dónde está la burlanda? Perdón. Veamos, por ejemplo, el heno y los gluten de maíz. Creo que no se ve burlanda ahí. Para mí, si intentamos evaluar la tasa de pérdida de estos alimentos, la flecha nos demuestra la dirección en la que se va a perder más. Alimentos húmedos se pierden en almacenamiento, en tránsito durante la carga. Alimentos secos con partículas finas, algo en almacenamiento, pero bastante durante el procesamiento, en tránsito, durante la carga y durante la descarga, y también vienen entonces errores de carga y errores de mezcla. En cuanto a almacenamiento, quería enseñarles esto. Este es en México. No sé si pueden ver por aquí, hay una lona que cubre la parte que quedaría abierta en cualquier tipo de almacén que tiene 3 paredes. Esto previene que los vientos estén formando torbellinos dentro del almacén que levanten producto, especialmente si es producto fino. Eso les demuestra una grano de cervecería donde se pierde bastante humedad. Este es un manejo de silaje que está demostrando un buen manejo de la fase frontal del silaje. Igualmente de esta manera, se habló en uno de los filos que vimos, se hacen cortes laterales para que no se esté exponiendo tanto de la superficie del producto. Y esta herramienta, que es un rastrillo que se le usa en vez de la pala para hacer un corte muy fino y rasurar, digamos, la parte de enfrente del silaje. Eso es un silaje que no está bien manejado. El hecho de tumbar material y después a levantarlo va a ganar fermentación en este lado, y como pueden ver, la tasa de llenado no fue muy buena. A veces compactaron muy bien y a veces no tan bien. Obviamente, eso lo encontré en unos vecinos, no era nada que yo tenía, ni gente que no conozco.
Lo mismo esto. Me imagino que eso no se ve nada aquí en Argentina, ¿verdad? Y nosotros mismos, cuando a alguien se les olvidó parar el pedido de Burlanda porque habíamos reducido la hacienda y se nos empezó a llenar de hongos, como pueden ver aquí, y todavía nos quedaban como 14 días de ofrecer esta. Este es un patio de comidas bien manejado. Una vez, como le digo a mis chicos, ¿qué le ven de malo a esto? Es patio de comidas bien manejado, hay almacén, ¿qué pasa? El barro, ¿verdad? O sea, ponemos concreto, pero decimos, no le pongo concreto enfrente porque les cuesta mucho. Entonces ahora estamos metiendo el barro de aquí hacia donde está el almacén. Esto es grava, o sea, esto no se va a bajar mucho, pero es suficiente en la pérdida que se está causando. Estos son datos reales de la universidad. En el grano húmedo estamos perdiendo un 6%, en la Burlanda estamos perdiendo un 4%. ¿No parece mucho? Esto es de entrada de producto. Recuerden una cosa, si son hotelería van a ganar humedad. La hacienda está perdiendo, pero están vendiendo más Burlanda. No lo hagan por eso, ¿sí me explico? ¿Por qué no he perdido el 10%? Porque no todo es pérdida, hay ganancia de humedad, ¿verdad? Cuando llueve. Y por eso es que el balance sale a un 4%. Almacén de heno picado. Está bien si lo usas en 24 horas. Este es uno que he usado muchas veces, donde se usa esto como barrera rompevientos, y conforme la hacienda aquí requiere cama, entonces levantan esto y lo van a picar y a meterlo a cama ahí. Predación de alimento por animales. Regresando a la encuesta, en realidad no está haciendo mucho en evitar la predación. Lo vemos en esto. Ahora, como le digo a mis chicos, quiero que me digan qué tiene de bueno ese almacén. El techo, o sea, el techo está cubierto, ¿verdad? Entonces no hay manera de que los pichones hagan nidos bajo de eso. Eso cuesta, pero el Señor nunca, cuando llego a ver a Él, nunca veo un pájaro en su lugar. Esos son datos de desperdicio de alimento por este tipo de animales. Un poco de lo que es los datos de tránsito, lo que se pierde en tránsito y los datos que se han dado ahí. Los voy a pasar porque ya me están dando que nos quedan, ¿qué? ¿5? Bueno. Barreras rompevientos, algo que es muy importante, aquí se hizo cuando teníamos Burlanda mejor protegida. Quiero que vean el uso de una barrera rompevientos en la carga de este carro. Aquí también se ve. Los vientos vienen del norte y esto está cubierto por este lado. Este carro mezclador tiene que hacer reversa y lo tienen bajo una fosa para que entonces la pala no tenga que cargar tan alto. Recuerden una cosa, por cada metro que suba una barrera rompevientos previene la caída del viento por 14 metros hacia afuera. Eso es muy importante cuando tengan que hacer barreras rompevientos. La zona de carga también con mucho cuidado, hay muchas veces que no cargamos donde se deba de cargar. Si pueden ver aquí el líquido cayó afuera del mezclador. Sí marcó en la balanza, pero cayó afuera, entonces el animal no lo recibió. Esto demuestra una zona de protección para la carga y en esta no está protegida. Esta es una situación donde hablábamos antes, donde las máquinas están caminando sobre el grano y se está desperdiciando bastante. Esto es en México, donde la logística de alimentación, este es un lote de, creo que de 12,000 cabezas y tienen como 6 de estos carros mezcladores. Y ir a cargar alimentos se llevaba casi 2 horas por cada carro mezclador, lo que significa que estaban ofreciendo a la hacienda alimento todo el día. El proceso de mezclado se tiene también que evaluar, echarle un vistazo de vez en cuando a lo que sucede en los sinfines, algo mejor. Este es un sinfín vertical, no tan bueno también porque han dejado que se acumule el material arriba, entonces no está mezclando como debe. Una separación en un mezclador, así es que hay que planificar esto, las zonas donde se puede mejorar, hacer un programa de mejora, proteger el alimento, programar evaluaciones de ingredientes, procesamiento, mezcladora y pérdidas.
Se le da de comer al ganado o se le da de comer al suelo. Como pueden ver, una cantidad de alimento que se ha ofrecido aquí por fuera. En este caso, uno de nuestros mejores feedloteros también, algo de alimento tirado afuera. Y aquí, una vez más, algo de alimento tirado afuera. En uno de nuestros mejores feedlots también alimento por fuera. Y obviamente algo que había aquí que se ha levantado para que pueda pasar yo y que digan que no hubo alimento afuera. En este caso se congeló el alimento porque se ofreció mucho y los animales no lo pueden alcanzar. Estamos trabajando en una app que nos esté ayudando a hacer estas observaciones en forma sistemática en varias áreas del aspecto de programación del feedlot. Evaluación constante del agua en zonas como Argentina. Tiene que ser limpiada el agua cuando menos una vez por semana, a veces 2 veces por semana. En nuestros casos, la presencia del barro como en el deshiele, y no sé qué más que fue. Perdón, esto es porque ustedes como productores tienen muchas cosas que están sucediendo. Número 1, animales enfermos o recién llegados. Número 2, que se les olvidó pedir burlanda. Y número 3, también tienen algo que hacer en cosecha o algo en otros campos, además de que son padres o son hijos o tienen familia. Así es que todo eso complica mucho en estar pensando en estas cosas, así es que hay que planearlo con bastante tiempo. Lo que hay que ver entonces es obviamente mantener identificación individual, planear la atención veterinaria, observar al ganado, y manejar gestiones que les ayude a corroborar los procesos, conservación de alimentos, obviamente almacenamiento, carga, descarga, mezclado y entrega, y el resto del trabajo basado en estas 3 áreas que hemos tomado es la capacitación y llevar registros un poco mejor. Muchas gracias. Si nos queda tiempo. Yo no sé si entendí mal, pero dijiste que cuando llovía y le daban la ración, sí, le daban más, en realidad más burlanda de la que tenía. A mí me parecería que fuera al revés, que tenía que ser menos, porque sí, le das más agua. Sí. Más. Cuando lo expliqué sí me di cuenta que lo di mal. Para los alimentos húmedos, lo que vieron como positivo en materia seca era en realidad negativo. No es que esté mal. El valor es igual, nada más que es negativo. Sí, se perdió materia seca, así es que en vez de ofrecerles, si teníamos que llegar a 9 kilos de materia seca, tal vez dijimos que estábamos en el 40% menos, así es que estábamos aproximadamente en 6 kilos, que es bastante pérdida para un animal en engorde. Alfredo, acá. Dime. Una de las preguntas que tenemos acá, una de las cuestiones complicadas siempre es tapar los silos que tenemos en Argentina. Así es. Hoy por hoy las plantas productoras de burlanda tienen un residuo que se la llamamos vinaza, sí, o es parte del soluble, hay gente que conoce un poco más de eso. Cuando yo estuve en Estados Unidos, una de las cosas que realizábamos se hacía los bunkers de maíz húmedo o también el del silo y se aplicaba este líquido, que hoy acá es muy barato, allá también se lo regalaban por una cuestión, se pagaba solamente el flete y funcionaba muy bien. Sí. ¿Cómo crees acá en un ambiente que nosotros no tenemos grados de temperaturas menos de 10, 15 grados bajo cero, pero sí tenemos los inviernos 5 grados, 3, 4 o 10? ¿Cómo puede llegar a funcionar para sacarnos ese problema de encima de lo que es el tapado? ¿Y cómo aislaría y cómo mejoraría el almacenamiento? Sí, yo obviamente recomendaría el tapado. La vinaza en Estados Unidos trabaja bien, pero hay ciertas características que hay que evaluar. Número 1, tiene la cantidad de grasa que se espera que tenga para que forme un filme sobre el silaje. Obviamente el precio, que sea menos que el plástico, ¿verdad? Y por último, lo que no puedo tal vez evaluar es que si nosotros cubrimos con vinaza, se cubre aproximadamente en octubre, que viene ahora el invierno. Para cuando empiezan temperaturas que pudieran derretir la cubierta, no llegarían hasta junio, cuando ya se está terminando casi el montón del silaje. Así es que me preocupa un poco que si las temperaturas son altas, que puedan derretir la vinaza prematuramente.
pero para mí es un experimento sencillo que se puede hacer, a poner un montón de alimento, cubrirlo y a ver qué tan rápido. De hecho, cubrir hasta a un silaje que esté ya hecho, y aunque tenga un poco de desperdicio arriba, cubrirlo. La idea no es que lo proteja para el experimento, que se vea que se mantiene la integridad del filme. Pero eso llevaría a una observación de 30 días, Román. ¿Qué tal? Me gustaría preguntar si existen aparatos de medición en campo, tanto sea para humedad dentro de las raciones como en los subproductos húmedos. Pues nosotros vemos que tiene mucha variación tanto en la entrega de la compra y también, como vos dijiste al final, el tiempo que uno tiene es diminuto, lo hacemos a través de microondas. Y controlamos al mixero según el tiraje, con la humedad que sea parejo en todos los corrales. Y eso la realidad es que nos lleva un montón de tiempo. Sí. Y bueno, hemos preguntado acá en la Argentina y no existen dichos aparatos. Sí. Existe ahora unos medidores que se están utilizando en los tambos en Estados Unidos, entrando ya a lo que se llama Precision Ag, que están en la pala, y cuando la pala carga, toma una medición tanto de la fibra como de la materia seca, y supuestamente es una corrección inmediata. Te lo puedo decir solamente de la fibra, de la NDF, si así se diga, o FDN, como se diga en español. Los datos que salen de la NDF no son tan correctos, ¿sí? No sé si se deba a que hay que calibrarlo mejor, pero nosotros usábamos un equipo rentado que venía nuevo de la fábrica de equipo, y los valores de NDF que nos arrojaba no eran los que nosotros sacábamos con laboratorio. En materia seca no te sé decir si tengan la exactitud que se requiere. Es probable que esos datos ya existan en una evaluación más intensa y científica, pero no estoy en conocimiento de ellos. Si quieres, lo puedo buscar porque me interesa también la pregunta que has hecho, porque tenemos que hacer estas correcciones, como tú dices, rápido, para poder ofrecer por materia seca, no tanto por materia fresca. Las otras opciones, como mucha gente las usa, es cada 7 días hacer una corrección, pero siempre estás corrigiendo en reversa, o sea, por algo pasado, no algo presente o a futuro. Muy bueno. Bien, gracias Alfredo. Gracias. Les pido un aplauso.